Después de parones de varios meses, vuelve Pau Ninja, pero va a ser exclusivamente de entrevistas, va a ser charlas exclusivamente para mantener un solo formato, porque eso era no solo un cajón de sastre, sino cajón desastre, ¿sabes? O sea, claro, de tener todo ahí metido y en parte va con línea del multipotencial, al fin y al cabo. Pero claro, la persona multipotencial también es una persona que es dispersa en sí mismo y creo que ahí está el reto, ¿no? ¿Tú te pasa más o menos lo mismo que a mí o que Enrique? Porque sé que, por ejemplo, tienes montones de proyectos, que si el trading, que hacemos las reuniones cada lunes por la comunidad, que si las joyas, que si un montón de cosas. A veces yo creo que tenemos que destinar tantísima energía a saber cómo nos organizamos o a ver cómo nos organizamos, ¿no? Exactamente, Pau. Somos dispersos por naturaleza y yo creo que nuestro gran problema y nuestra gran virtud es que tenemos muchas áreas. Esa es una virtud, pero un problema es que tenemos que averiguar la mejor manera de avanzar en todas o priorizar algunas y que la mezcla de esas áreas no nos produzca un estrés, ¿no? En mi Ujú. caso, sí, hay momentos en los que tengo muchos proyectos, tanto a nivel social, ocio y como tanto a nivel laboral. Y hay meses, incluso años, como ha sido este, en los que llega a ser un poco abrumador, pero bueno, al final te acostumbras y disfrutas del proceso. Sí, la verdad es que a mí, la gente, alguna no lo sabrá, pero he separado y continuaré haciendo los proyectos paralelos que son como de temáticas específicas, porque es que necesito canalizar cuando me apasiona una temática en sí, pues meter ese foco, ese fogón ahí, igualmente hacerlo, ¿no? Entonces, lo que es verdad es que echaba de menos las charlas y claro, en mi cabeza estaba pensando, ¿vuelvo otra vez a Pau Ninja y lo meto todo ahí? ¿O sigo dispersado por temáticas? Y digo, ¿y por qué no hago las dos cosas a la vez, ¿no? Mantener el formato ahí, porque, hostia, es destinar tanta energía. Algunas personas dicen, ah, eso es TDAH, ¿no? La hiperactividad o la inatención o algo así, pero realmente los síntomas del TDAH es que, por ejemplo, tienes una conversación con alguien y no te puedes centrar en esa persona porque tu mente está ahí. A mí eso no me pasa en conversaciones, pero sí me pasa, claro, estás en un proyecto y entonces de pronto empiezas a pensar con el otro, ¿no? Y ahí está el reto en sí mismo. Entonces, no sé cómo, si tienes, por ejemplo, tú algún tipo de estructura o truquitos o algo por el estilo, o simplemente lo haces a fuerza de push, ¿no? De que tengo que meterme ahí y, y forzarme de cierta manera, porque claro, yo tengo 1.000 trillones de agendas, tengo 1.000 trillones de notas y cosas por el estilo, un poco para volcar el cerebro. Exacto. Y bueno, yo en mi caso llevo años intentando desarrollar una estructura e intentando desarrollar una serie de hábitos. Intenté en su día trabajar por bloques e intenté en su día destinar... Recuerdo haber escuchado un podcast tuyo en el que decías, vale, hoy me levanto y me pongo el sombrero de podcast. Otro día me pongo el sombrero de, no sé, de investigar sobre cierta área. Otro día me pongo el sombrero de voy a averiguar este nicho de mercado. También he intentado eso y al final funciona, pero funciona durante un tiempo limitado. Y al final lo que te das cuenta, o al menos en mi caso, lo que mejor funciona es trabajar por fuerza bruta. Es decir, tu vida, tus fuentes de ingresos, tus hobbies giran en torno a ciertas áreas y siempre va a haber uno o dos áreas que te apasionen más. O sea, siempre va a haber uno o dos áreas en los que sean la punta de flecha, ¿no? Pero va a haber una serie de áreas que vayan a ir retrasándose y que vas a sentir esa especie de presión porque que tú retrases esas áreas también va a involucrar a otras personas. Entonces, en mi caso, lo hago un poco así. Me intento rodear de gente y que sean mis socios o sean mis compañeros y que de alguna manera a mí también me exijan y que, por supuesto, yo les estoy pagando y también tengo que estar detrás de ellos, luego así me obligo. Entonces, hay áreas en las que puedo trabajar horas y horas y sin ningún problema, pero hay momentos en los que no me apetece y tengo que hacerlo. Entonces, yo creo que al final, como mejor funciona es por fuerza bruta, abres muchos proyectos, abres muchas cosas y unos se desarrollarán y otros morirán y ya está. Y yo creo que es algo que al final he aceptado.
Es la naturaleza del multipotencial es saber decir adiós a muchos proyectos que te van viniendo a la cabeza. Mi propio ejemplo es que lo que sí me he dado cuenta es que me encuentro que aunque me apasionen muchas áreas, hay un factor siempre que es común, que es la creación de contenido, ¿no? Y le pregunté a ChatGPT digo, ¿eso cómo puede ser un propósito de vida, una pasión? La creación de contenido, porque suena muy New Age, ¿no? Es desde que se crea Internet se crean los creadores de contenido. Pero entonces ChatGPT me dijo, no, si tú hubieses sido un cavernícola, tú hubieras sido la persona que está alrededor del fuego, que es una esponja de lo que los otros cuentan para tú después contarlo al resto de la tribu, ¿no? Como el que explica las historias o que absorbe la información para poder expandirlo. Y claro, eso me dejó como cierto nivel de tranquilidad de decir, hostia, a lo mejor no es tan locura, ¿no? Siempre hay una vertiente un poco más de nuestras raíces o algo así con motivo de ser de por qué estás pensando de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que tuve que pensaba que retomaría, pero que murió al menos después de hace años por no tocar, era una que era Idiomas Ninja. El canal de YouTube llegó a casi Pero 10.000 seguidores y claro, en esa época incluso salía un pau con pelo, con unas entradas que flipas, pero con pelos y más, ¿no? Y salía yo como pues aprendiendo inglés por mí mismo, ¿no? Y estaba ahí como explicando mis métodos y mis idas de olla de cómo hacerlo. Y al final saqué esos vídeos, los puse todos después en el conglomerado Ninja y todo lo demás, pero en sí mismo esos pocos vídeos ya trajo un montón de audiencia y es también en parte el síndrome del impostor en el sentido que un multipotencial creo que lidiamos un montón con esto porque si nos metemos en muchísimas áreas, a la gente es el comentario seguramente más repetido en los últimos años en lo que es el podcast de Pau Ninja de otro experto en todo, ¿no? O sea, la gente no puede entender que a lo mejor puedas estar 5 horas diarias leyendo o consumiendo contenido para aprender algo y a lo mejor saber un poquito más, ¿no? En comparación con otras cosas. Entonces veo proyectos morir como el de Idiomas Ninja simplemente porque me digo a mí mismo que no lo dejo, sino que lo pauso y ya volveré a él, como es, por ejemplo, temas de salud o de trading o de dinámicas sociales, en mi caso particular. Y Carlos lo está comentando en el chat, ¿no? A mí me jode eso, que me surgen proyectos que me atraen más rápido de lo que puedo acabar, o sea, que ya los vas a hacer más adelante, o estás pensando en algo y entonces empiezas algo y dejas ese que está en medio, ¿no? Y entonces dices, es que me ha faltado el detallito que me había dicho a mí mismo que iban a ponerme. Yo creo que el reto en sí mismo es que no sé si existe algún tipo de multipotencial que termine absolutamente de la A a la Z todo lo que empieza. Tú, por ejemplo, Enrique, ¿hay alguna cosa, o sea, has dicho lo de los colaboradores, que yo creo que es una de las cosas que tengo que aprender yo más? De que sí que tenemos ciertas colaboraciones, como por ejemplo lo de trading está funcionando de maravilla contigo, las reuniones que hacemos el lunes, porque es una de tus áreas apasionadas y nos vamos tirando del carro, ¿no? Tienes una comunidad detrás que espera tus newsletters y que espera tus reuniones, pero no sé si hay algún proyecto que digas esto algo me permitió terminarlo o algo por el estilo, en el sentido de que si también te pasa esto que comenta Carlos, de lo dejas para ir al siguiente objeto brillante. sí, sí que me pasa y justo por eso me compré este libro, que es El poder de la concentración absoluta, que es un libro que ha escrito un monje budista y habla exactamente de que todo lo que empieces intenta terminarlo, ¿sabes? Entonces ahí también es donde a mí me hace mucho sentido el de ser un multipotencial, pero ser un multipotencial secuencial. Es decir, no empezar algo si no terminas otra cosa. Yo, por ejemplo, estudié la carrera yo soy arquitecto técnico a lo largo de los años en los que yo estudié la carrera, creo que invertí muchas más horas a formarme sobre nutrición, sobre inversiones y sobre entrenamiento que a formarme de la carrera en sí, aunque luego lo que me dio los primeros años laborales, lo que realmente me permitió vivir económicamente fue mi carrera. Pero siempre ha habido un área en la que yo he utilizado, no sé, la ley de Parkinson, por ejemplo, es decir, que al final es el área que vas dejándolo y hay un momento en el que tienes que hacerlo sí así, tienes ciertas horas o ciertos días para hacer esas tareas, usas la ley de Parkinson, es decir, comprimes todo lo que tienes que hacer a esos días y haces esa tarea.
Mientras que el resto, como son tareas que, no sé si la palabra es que te apasionen, no son tareas que no te cuestan, no son tareas donde tu mente puede divagar y invertir horas y horas y horas y siempre se abren nuevas áreas, son tareas que las haces sin ningún tipo de meta, ¿no? O sea, no sé, quizás son esas tareas que podrías estar haciendo toda la vida, pero que por el momento no te dan de comer. Entonces, sí, yo a lo largo de mi vida he abierto muchísimos proyectos y he terminado muy pocos. Y uno de mis retos ahora mismo es que cuando abra una cosa la termine, ya sea para bien o para mal, pero que ya diga, esto tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y aquí se va a quedar, no, no voy a seguir. Y por eso me recomendaron ese libro y me lo estoy leyendo y trata de eso. Me lo miraré porque no lo conocía, aunque el título es bastante, o sea, el título es Sí, lo más directo que puedes hacer, sí, ¿no? sí. Tonga comentaba por aquí el chat, dices que la multipotencialidad es un juego infinito, que no se acaba nunca. Claro, el problema es que si hacemos que también los proyectos no se terminen nunca, ¿no? O sea, vale, tengo que aceptar que la multipotencialidad es infinita, pero, ostras, el reto de terminar un proyecto en sí mismo, bueno, hay proyectos que simplemente no tienen techo, ¿no? Supongo, Enrique, que te estás refiriendo a las fases de cada proyecto, en el sentido, a lo que me pasa a mí, ¿no? Empiezo una web nueva, un blog nuevo y me la estructuro en mi cabeza de, buah, esto, el punto final quedará así, pero no termino nunca de hacer ese punto final. Exacto. Mm, Ese tipo de cosas, sí. sí. Carlos, si O quieres sea, comentar también alguna cosa tú o Tonga, podéis levantar. hacer la parte aburrida. Mm. Claro, la parte aburrida, la de picar piedra, y a veces Exacto. también, no sé si os pasa a vosotros, que yo me quedo en el perfeccionismo también, ¿no? Esto es algo que creo que he ido mejorando alrededor de los años, de no buscar siempre de rizar el rizo. Por ejemplo, retomar el podcast de Pau Ninja como vamos a empezar esta semana, exclusivamente con charlas, entrevistas. Claro, y una parte mía decía, no, es que ahora todos los podcasts molones tienen su estudio, las entrevistas son en persona y todas estas cosas. Y digo, no, coño, voy a ir. De hecho, he downgradeado mi micrófono porque tenía el Shure ese potente, lo sigo teniendo, pero claro, como me he estado moviendo, digo, es que realmente, mientras no sea un sonido de mierda, voy a ir a un micrófono mucho más pequeño que me permita ser mucho más flexible y así no tenés excusa para no, es que ahora ir con el micrófono por ahí, ¿no? Entonces, no sé, ha sido un poco algo en lo que estoy lidiando también, tema perfeccionismo. Enrique, una de las cosas que me comentabas en el backstage un día de estos de las reuniones, que, claro, que tenía esa parte de tu equipo de las joyas, de que les decías, no, que quiero esto súper perfeccionista también. No sé si este es un denominador común. Mientras me respondes, Enrique, en el chat también podéis ir diciendo cómo lo veis. Bueno, yo creo que también es la excusa que nos ponemos cuando algo nos da respeto, ¿no? Y no queremos llevarlo a cabo. Sí, yo hace poco, y yo tengo varios proyectos en relación a tema de joyería y hace poco abrí otra rama y, y llevaba postergando esa rama bastante tiempo, un año y pico. Y ya fue como, venga, hay que darle sí o sí porque hemos visto un área de negocio ahí que queremos hacer y hay que darle sí o sí. Y claro, y lo que fue como una barrera al principio fue el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Y al final te das cuenta que un nombre de un proyecto no tiene por qué retrasarlo. Al final, el éxito de ese proyecto no va a ser el nombre. De hecho, el éxito de ese proyecto es súper multifactorial. Depende de tantas cosas que tú no puedes controlar. Que al final lo más importante es la acción en sí misma y seguir haciendo, haciendo, haciendo y no quedarte bloqueado en un paso, ¿no? Ujú. Eh, Sí. entonces, eso sí. Mientras respondo, creo, no sé si has cambiado algo del micrófono, a ver si te lo puedes mirar, porque ahora se escuchaba con más eco. No, lo que iba a decir Vale. yo en esto del nombre, yo era la persona cuando tenía 18 años, sí, cuando tenía 18 años, estaba jugando a Lineage 2, un videojuego que he mencionado varias veces en el podcast. No, o sea, yo me imaginaba a mi daguero, a mi elfo oscuro con 80 de nivel petando culos a todo el mundo. Y claro, quería que el nombre estuviera a la par con ese daguero que aún no existía. Y me podía pasar 2 semanas con libretas intentando buscar el nombre que fuera épico, que tuviera doble significado, que no sé qué, que no sé cuántos. Y es algo que extrapolé, por desgracia, a proyectos donde buscaba el logo perfecto, el nombre perfecto, el no sé qué, y es algo que por suerte, aunque lo empezara
a extrapolar, por suerte he ido dejando con el tiempo. De hecho, cuando saqué o diluí un poco la marca y creé los proyectos paralelos de creación de contenido, por ejemplo, el de Neopotencial, donde hablo simplemente de productividad o las flipadas filosóficas que se me puedan pasar por la cabeza, no tiene ni siquiera logo. Pensé en el nombre un segundo que iba en línea con otros y digo, pues lo voy sacando sin logo, ¿sabes? De momento ya son ciento y pocos suscriptores que no tienen ningún tipo de logo, pero no importa, ves que la gente va reaccionando bien, ves que la gente se va suscribiendo, o lo que hicimos, ¿no, Enrique? De, a raíz de tener las reuniones semanales cada lunes, también sacamos el club de trading semanal, que es básicamente tradingsemanal.com, y ahí vamos Ujú. poniendo clips de las reuniones para ver si la gente se une de forma independiente que no sea en Sociedad Ninja. ¿Qué pasa? Que claro, pillé la primera plantilla que encontré de trading. Bueno, era trading, pero muy cómica. No hay. Es el ejemplo perfecto Sí, de acción antes que prospección. Eso sí, es. claro. Y ya pagaron un par de personas, aparte de tener ese logo tan raro, tan cómico de una moneda ahí suelta que dices, la gente pondría ahí unos bull, un cuerno, o yo qué sé, un oso contra un toro, ¿no? Lo típico del Ujú. trading. Y es porque en el pasado no solo fue el nombre, encontrar ese nombre perfecto de Lineage 2, sino porque son mil otros proyectos que aún hoy en día en mi cabeza no acaba de... Digo, no, es que no, si no estoy contento con el nombre, no tiro adelante. Con el mismo Tonga estábamos pensando en un proyecto colaborativo y teníamos un nombre, pero después he sido yo que he sido... No, es que ahora empiezo a dudar, no sé qué. Claro, una vez lo has lanzado ya no puedes hacerlo. Por esto, por ejemplo, en el trading semanal, el club de trading semanal, lo lanzamos ya directamente porque digo, no, no, así no puedo volver atrás. Es un poco lo que me pasaba por la Sí, cabeza. a mí eso también me pasaba mucho con las fotos. O sea, Con las las fotos de las fotos. joyas. Las fotos de las joyas. Mm, Al final son muchas joyas, son muy pequeñas, joyas de 1, 2, 3 milímetros. Entonces hay que tener un muy buen objetivo. Luego a la joya hay que retocarla, tiene que ser tienes que tener un proceso, ¿no? Y al principio las fotos, tío, yo decía, al final la cara que el público ve es la página web y es la foto de la joya. Al final la foto de la joya es incluso más importante que el propio producto. Y eso retrasó muchísimo el proyecto porque tardamos mucho, yo tardé mucho en encontrar una foto que le hiciese justicia a la joya, ¿no? ujú, Entonces, en el primer proyecto, las fotos fueron un problema que nos retrasó meses, porque al final son caras, son por unidad, son muchas joyas, y encontrar la foto perfecta es muy complicado. Y en este segundo proyecto, lo que mejor he podido hacer es derivarlo todo. O sea, derivar la responsabilidad de la foto, del nombre, del desarrollo de marca, del branding, de todo, y simplemente supervisar y sí, no, poner unas fechas y cumplirlas. Y al final yo veo las fotos y hay fotos que están muy bien, hay fotos que no me convencen para nada, pero el producto ya está subido. Entonces, y a partir de ahora es lo que no nos gusta, seguir mejorándolo y seguir cambiándolo, y eso nos ha permitido pues mucho dinamismo, ¿no? Y no frenarnos en estupideces. ujú. Entonces, derivar tareas para mí ha sido también una solución muy buena. Este derivar, ese delegar, ya es un tema en sí mismo, pero quiero echar un paso atrás para preguntaros si creéis que todo multipotencial termina teniendo cierta chispa de emprendedor. Porque es que, claro, en el mundo real, un multipotencial no puede tener 10 trabajos y dedicar más tiempo según te apetezca. Y a Tonga te voy a dar, has levantado la mano, así que... a ver qué nos puedes decir de esto, porque sé que tu experiencia también viene de ahí, de trabajar por cuenta ajena, pero tener una chispa ahí de hostia. Claro, ahí se escucha bien, ¿no? Lo que Sí, estoy... sí. Sí. Claro, ahí yo estoy en el punto intermedio, en el punto liminal, digamos, porque yo soy trabajador por cuenta ajena y toda la vida lo fui, pero siempre tuve esa chispa de quiero emprender algo aunque sean cosas que no sean monetizables. A mí me gusta mucho la música, por ejemplo, entonces toda la vida me dediqué a tocar la batería, estoy aprendiendo otros instrumentos, he aprendido otros instrumentos en el pasado, pero claro. Eso no es muy monetizable, es algo que seas un músico de renombre o te partas el culo estudiando toda tu vida música. Estos otros proyectos de los que estabas hablando hace un rato, y al final es una cosa de alguien que está acostumbrado a emprender como vos, Pau.
quizás uno de estos proyectos simplemente lo lanzás y si funciona, funciona, y si no, 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 como te ha pasado con tantos otros proyectos en el pasado. Pero alguien que no está acostumbrado a eso, como yo, que toda la vida viví con básicamente por una nómina a fin de mes, cuesta un poco más mandarse y entonces al final la multipotencialidad se queda en investigar o en aprender por nuestra cuenta y dejarlo ahí. Entonces es complicado unir los dos mundos, ¿no? O dar ese salto a, bueno, voy a emprender, voy a crear esa página web, voy a crear esto, este proyecto que sea. No sé cómo lo ves ahí. Sí, Al o final, sea, bueno, sí. Enrique, si quieres dar tu opinión. Sí, no, yo quería decir eso, que al final el emprendimiento es un área en sí misma y te tiene que apasionar. Entonces, si tú dentro de tus áreas en torno a las que tu vida gira no tienes el emprendimiento, no vas a poder monetizarlas o no vas a saber cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, conozco muchos multipotenciales que son funcionarios, porque han decidido ser funcionarios para tener ese tiempo para dedicarse a las áreas que a ellos realmente les gustan. Entonces ellos saben que tienen un trabajo, entre comillas, seguro, que no van a dedicarle más tiempo del que requiere y tienen todo el resto del día para dedicar a sus áreas que realmente les apasionan. Pero claro, un multipotencial que también una de sus áreas es el emprendimiento, pues quizás no requiere de buscar un trabajo con un horario fijo y con un sueldo seguro. A lo mejor puede monetizar todas sus áreas. Yo, por ejemplo, mi madre es funcionaria y claro, yo cuando empecé a estudiar la carrera se sugirió, ¿no? Dije, bueno, pues tú haz cierta carrera, tal, y luego te haces una oposición. Yo tenía muy claro desde bien pequeño que no quería hacer una oposición porque no me interesaba, como que no me interesa tener nada seguro. A mí realmente lo que me interesa es la incertidumbre y me interesa estar tranquilo en un entorno de incertidumbre y yo quería, pues, si gano mucho, si gano poco, o si lo resuelvo bien, si lo resuelvo mal, que dependa todo de mí. Y por eso yo no decidí no seguir los pasos que había seguido mi madre y tardé años yo terminé la carrera, empecé a trabajar, estuve bastantes años trabajando en Chile y siempre me iba formando, siempre iba investigando. También el mundo del emprendimiento es un mundo que me apasiona. Yo tenía muy claro que no quería que mi fuente de ingresos dependiese de un lugar fijo. O sea, lo he conseguido hace un par de años. O sea, tengo 35 años y lo conseguí con 33 años. Terminé la carrera con 23 años. Entonces, son muchos años los que me ha llevado conseguir que mi fuente de ingresos no requiera de estar en un mismo sitio. Pero yo creo que lo he conseguido porque realmente me apasionaba y lo buscaba. Y una de mis áreas que realmente me apasionaba era emprender y poder valérmelas por mí mismo. O sea, yo creo que también ese es un tema, ¿no? Y te tiene que apasionar. Si a ti no te apasiona poder ganar dinero desde cualquier lado, desde cualquier parte del mundo, o poder vivir o poder generar ingresos que no dependan exclusivamente de la zona en la que vives o del área en la que estás, pues a lo mejor pues eso, no vas a poder no vas a poder monetizar tus habilidades. Ahí, Tampoco es malo, ¿eh? Me parece también no, no, perfecto. claro, sí, ahí está la fina línea. Algo que le escuché a Pau hace un tiempo que decía, a mí no me gustan los negocios online, a mí me gustan mis negocios online. Y ahí creo que es un poco también, a mí no me gusta de por sí el emprendimiento, a mí me gustaría poder emprender con lo que a mí me gusta. Eh, entonces, quizás no es un a todo o nada. Hay que, particularmente para mi tipo de persona como soy, yo no soy tan de tomar riesgo y no me importa cuántos ingresos voy a tener este mes. A mí me gusta un poco la estabilidad, pero a la vez también me gustaría que esa estabilidad surja de mis propios ingresos y no de depender de una nómina. Ujú. Claro, pero ahí es cuando ya tienes que abrazar como ese entorno de incertidumbre, ¿no? Claro, Cuando la estabilidad surge de tus propios ingresos, porque tus propios ingresos ya por definición nunca van a ser estables, claro. ¿no? Mm. Me ha Sí, molado, no sé si lo has dicho queriendo, ¿no, Enrique? Pero has dicho, me ha molado mucho la frase y es muy multipotencial, es de quiero estar seguro en un entorno de incertidumbre. O sea, quiero estar en la incertidumbre, pero aún así estar seguro dentro de ese círculo. Y claro, lo que comentas del emprendedor y el funcionario, de los multipotenciales funcionarios. Claro, porque así saben que pueden estar en su puesto de trabajo y estar consumiendo cosas que les molen o algo así. No, no, si tienen que trabajar de verdad, entonces no. Pero, por ejemplo, hay un miembro de Sociedad Ninja, Julie, que claro, me ha hecho ver
que necesariamente no todo multipotencial tiene que ser un creador o un emprendedor, Claro. ¿no? Él mismo consume de libros, pero a más no poder, o sea, pasa horas y horas leyendo en este sentido, ¿no? Y entonces, claro, digo, es que no tiene por qué estar relacionado porque, o sea, yo no quiero llegar a tener un edificio ninja, no quiero tener como rascacielos o equipos de decenas de personas porque esto para mí me pone en un look de empresario que yo no quiero ser empresario. O sea, inevitablemente he terminado teniendo equipo, pero somos poquitas personas y no quiero más. O sea, una cosa es tener colaboraciones, que es distinta, ¿no? Pero personas que están bajo tu cargo en el sentido de nóminas o lo que tienes que hacer y todo esto, es algo que yo quiero meter mi energía en crear, no necesariamente en llevar un equipo que va a ser necesario a medida bueno, a medida que vas creciendo. Por eso digo, hostia, ¿cómo puedo diluirme para seguir creciendo igualmente, pero no como si fueran proyectos independientes, ¿no? En este sentido. Carlos, ¿estás por aquí listo para hablar? Sí, gracias. No, sobre lo que acaban de comentar Enrique y ¿no? Esa seguridad que yo lo oigo mucho, ¿no? Es que aquí donde yo vivo, aquí en Murcia, y yo se lo digo ya a todo el mundo, digo, si es que cuando no queden autónomos, cuando el 100% seáis funcionarios, ¿quién va a pagar vuestras nóminas, ¿no? Pero todo el mundo, ¿no? Es que la seguridad, es que el tener el sueldo fijo. Y la gente se cree que eso te da una estabilidad. Señores, el mundo cambió, ha cambiado radicalmente varias veces y la única estabilidad es la que tú sientes dentro de ti, es decir, tengo las herramientas suficientes para salir adelante en cualquier circunstancia y te ponga la vida lo que te ponga y para adelante y ya está. Y es que no hay más, porque no, yo soy funcionario. Chaval, la inflación se come tu sueldo, es que no te has enterado. O sea, un funcionario de hoy no puede comprarse prácticamente nada, es clase baja, digo, el 90% de los funcionarios, ¿no? Me refiero de categorías medias, inferiores. Claro, los que están colocados bien arriba son diferentes, ¿no? Pero entonces, es eso, no existe la seguridad, no existe la estabilidad, se trata de ganarte tus propias herramientas con esa multipotencialidad de decir, leo aquí, me informo allí, sigo el podcast de Pau, aprendo, mira, hasta de despiece animal y lo que haga falta porque no sabes Por dónde cierto, vas a perdona, terminar. que vamos a hacer la segunda versión seguramente este año, así que estad preparados, aún me tienen que dar los precios fijos, pero Despiece Animal versión 2 a fin de semana, prepararos. Vale, perdona, continúa. Que va, ha ido al pelo. Y nada, eso sí, simplemente es eso, que coincido con los compañeros en eso, ¿no? Decía, es que la tranquilidad que yo tengo, pero no, realmente, por ejemplo, Enrique, ¿no? Dice, no, pues yo tengo mi empresa, escúchame, tu empresa mañana se hunde, te la expropian, te roban, llega el Estado, te hace lo que sea, o sea, pueden pasar 200.000 cosas que tú piensas que es imposible que pase. Escúchame, en España se ha ido la luz más de 24 horas, o sea... Eso era impensable jamás. El Sí, COVID, jamás. sí, tienes toda razón. Pero claro, por eso a mí en lo personal me gusta tener un perfil muy bajo, precisamente por eso, porque sé que todo se puede ir a la mierda de un momento a otro. Entonces, a mí vivir, tener un perfil de vida muy bajo es lo que me permite tener una seguridad muy alta y poder abrazar como esa incertidumbre de decir, a mí es que realmente me da igual que alguno de mis proyectos no funcione o que los que ya tengo dejen de funcionar, porque sé que tengo las habilidades o que las he desarrollado para hacer luego otra cosa, lo que sea. O sea, no sé, yo considero que a lo largo de mi vida he aprendido a hacer muchas cosas y que todas ellas son monetizables. No, por ejemplo, yo he estudiado arquitectura, no trabajo de arquitecto, pero yo he hecho un montón de cursos de entrenador personal, he trabajado de eso, pero ya no lo hago. También lo mismo de alimentación, inversiones. Entonces, al final tienes un portfolio de áreas o un portfolio de temas en los que te has formado que sabes que si uno no funciona, pues tienes otro que también te encanta hacer y que también es posible que puedas monetizar. Entonces, pues sí, siempre está la posibilidad de que algo vaya mal, pero también está la posibilidad de que tú sigas desarrollando
sigas haciendo ciertos temas que te permitan salir de ese agujero, ¿no? Entonces, Ahí, Enrique, no sé si a vos bueno, no sé si al resto de ustedes les pasa también esto de, claro, tener un montón de intereses diferentes, pero hay ciertos intereses, dos o tres quizás, no más, que recurrentemente te terminan volviendo. En mi caso es, por ejemplo, el trading o la música, que el trading cada cierto tiempo yo lo termino dejando y al tiempo digo, no, pero tengo ganas de hacer esto, quiero volver y empiezo de nuevo. Con la música lo mismo, por ahí hay meses en los que estoy completamente alejado y luego es algo que te termina llamando de adentro, que decís, no puedo no hacer esto. sí, así es. El problema es cuando no puedes dejarlo porque tus ingresos dependen de eso, ¿no? Claro. Entonces ya ahí ya es cuando entra en juego la disciplina. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. Entonces A ver, sí, el trading me puedo permitir dejarlo simplemente porque nunca exacto. me funcionó, pero en tu caso me imagino que es algo que no, por Claro, más que no tengas yo ganas. también. O sea, hay meses, no días. Por ejemplo, yo tuve que cortar ahora en Navidades, tuve que estar un Ujú. mes desconectado porque no tenía ganas de mirar gráficos, mirar pantallas, porque al final eh, tú piensas que, o sea, a mí lo que me pasa es que mi cerebro, cuantas más decisiones tomo a lo largo del día o a lo largo de la semana, menos puedo tomar después. Entonces, yo necesito tomar decisiones en muchas áreas, no solo en el trading. Entonces, si he tomado muchas decisiones de cuándo comprar, cuándo vender, cuándo hacer esto, ya mi cabeza ha explotado y no puedo decidir en otras cosas. Y como que ya necesitaba resetearme de, oye, olvídate de comprar, olvídate de vender, dedica enfócate en otras áreas, porque si no están paradas. Y yo, por ejemplo, un mes al año, un mes y medio al año, necesito parar y resetear mi cabeza y ya luego vuelvo fresco y ya tengo Bueno, gasolina para otros 9, 10 meses más. pero al Yo final me- esas son las vacaciones, ¿no? ¿Eh? Que son las vacaciones, digo, que todo el mundo se tiene que tomar Sí, de vez pero en el cuando. mercado no cierra, entonces. Pero Sí. sí, efectivamente, yo me tomo vacaciones, hay que tomarse vacaciones y hay que desconectar, porque tu cabeza tiene que reiniciarse. Yo tengo que aprender a hacer esto porque no me acuerdo la última vez que tomé algún tipo de vacaciones y lo entiendo perfectamente. O sea, es que me encuentro a veces con esa dualidad en la que digo, este proyecto funciona muy bien, pero no tengo la energía multipotencial puesta ahí ahora mismo. Por ejemplo, tengo una época, el proyecto de macroespeculador. Ahora, cada vídeo que saco a no sé cuántos suscriptores nuevos, no sé cuántos suscriptores de la newsletter y todo eso. Pero estoy sacando solo un vídeo cada 2, 3 semanas, porque claro, pienso, hostia, si le hiciera un vídeo diario, eso lo petaría muchísimo. Pero digo, es que estoy haciendo lo que hago para no ser como en cuando estás trabajando por cuenta ajena, en la que tienes una obligación, ¿no? O sea, realmente digo, claro, estoy en una situación aventajada donde puedo decir, lo pongo en pausa, aunque funcione muy bien, porque ahora mismo quiero meter mi energía en un proyecto que casi nadie está siguiendo, ¿no? Pero simplemente porque me lo está pidiendo el cuerpo en este sentido. Quería hacer un comentario también de lo que ha comentado Carlos antes de la seguridad y del funcionariado. Y es que hay un miembro de Sociedad Ninja, Bob Charger, que comentó como sus suegros, que son ucranianos, cuando vinieron a España, le estaban comentando cómo echaban de menos la seguridad de la Unión Soviética. Y era una paradoja en sí misma, porque los tíos decían, no, porque tenías un trabajo para toda la vida, un sueldo para toda la vida, en algo que ya no existe, como es la Unión Soviética. Es decir, ellos tenían la sensación de seguridad absoluta y la siguen percibiendo como tal cuando en realidad esa seguridad desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es algo que me ha recordado a esto. Yo, sinceramente, no sé si debe ser por una falta de haber crecido con ciertas inseguridades, o bueno, todos tenemos en ciertas áreas, ¿no? Pero yo, a pesar de que los proyectos vayan muy bien, en general, en el cómputo global, siempre veo con un cierto miedo o una cierta ansiedad de que eso mañana se acaba, de que tengo que aprovechar, que no tengo que gastar nada, que tengo que ir al céntimo porque mañana se termina, ¿no? Y claro, hablo con Doraemon, mi asistente o parte del equipo, que esto está viendo súper bien, y me dicen, hostia, ves que tienes ya un histórico tenemos la contabilidad y puedes mirar lo que se ha generado de beneficio año tras año, ¿no? Y va bien, o sea, ¿de dónde viene toda esta preocupación? Pero
tengo como la sensación que no, mañana tendré que buscarme un trabajo por cuenta ajena porque esto dejará de funcionar, cuando en realidad, o sea, hice un proyecto como es Pau Ninja como tal, metido todo ahí en contra de cualquier estrategia de marketing, que sabemos que tienes que ir al nicho, a la persona específica, y digo, pues lo meto todo ahí, un cajón desastre en el doble sentido, y sin embargo terminó funcionando, ¿no? Y he podido decir incluso lo dejo meses porque quiero esparcir y diluir la marca personal a propósito, y que aún así empiece a funcionar y a dar indicios que fue una buena decisión, y aún así decir, pues no, vuelvo a esto, ¿no? Entonces, claro, es como esa dualidad de quiero ser libre para tomar esa multipotencialidad como sea que la quiero gestionar yo, pero a la vez te tienes que preocupar de, oye, que igualmente tienes que vivir en la sociedad moderna y esto requiere que los proyectos funcionen. Así es como lo vivo yo. Ahí Sí, por yo, ahí, yo- yo creo que eso nos pasa a todos. Y yo también he pensado bastante sobre eso y no sé si es la manera correcta de enfocarlo, ¿no? Porque eso también va a la mano de tener un perfil bajo, ¿no? Por ejemplo, un funcionario o una persona que tiene un sueldo de 3.000 euros todos los meses y lo va a tener hasta que se jubile, pues sabe que su nivel de vida mensual a lo mejor son 2.500 o 2.700 euros. Que con que ahorre 300 euros, 400 euros, ya es suficiente. Nosotros a lo mejor tenemos que enfocarlo quizás más como un futbolista o como un deportista de élite, en el que a lo mejor podemos generar más dinero ahora a costa de no generarlo en un futuro. Pero mi pregunta es un perfil bajo y asegurar como, por ejemplo, una de las cosas que yo pienso mucho es, vale, yo quizás tenga que trabajar hasta que lo que tenga, por ejemplo, lo más sencillo de todo sería invertido en un índice que me haya dado un histórico de un 10%, un 12% anual medio, pues hasta que mi vida anual cueste el 6% o el 7% de lo que tenga invertido. Entonces, yo ahí podré decir, vale, ya tengo cierta seguridad, sí, no sé, ya puedo vivir, es como, puede ser eso una meta, pero por otro lado digo, ¿por qué tiene que ser esa una meta? ¿Qué pasa? Que quizás no confío en mis habilidades, quizás no confío en que lo que tú dices, ¿no? De que esto no va a funcionar. Y si tuviese ese 5% anual asegurado y me permitiese vivir un año, eh, quizás esa falsa seguridad, no sé, me quitaría como esa chispa o me quitaría como esas ganas de seguir trabajando. Y al final no tengo una respuesta, pero yo creo que los tiros van por, no sé, confía en lo que haces y si disfrutas lo que haces, no tiene por qué irte mal. O sea, confiar simplemente en eso, en lo que he comentado antes, abrazar la incertidumbre y si no te ha ido mal, no tiene por qué irte mal y si sigues haciendo lo que estás haciendo con la misma alegría y con la misma motivación con la que lo haces, no tiene por qué irte mal. Y yo, lo único que deberías de centrarte, o lo único en que yo me centro, es en no quemarme. En no quemarme, de no trabajar tanto en una cosa que termine quemándome y tenga que parar. Simplemente ir poquito a poco, sabiendo que es para toda la vida y que más vale, y que es una maratón, ¿no? Que no es un sprint. Que no necesito sprintar 100 metros y descansar una hora, que puedo estar corriendo 8 horas al día, poquito a poco y sin problema. Lo que es verdad es que yo alguno de estos sprints que me he hecho de modo obsesivo los he disfrutado como un niño. O sea, por ejemplo, cuando hice el indicador de macroespeculador, el que tenéis acceso, que es, bueno, básicamente, teóricamente y supuestamente, y ha tenido buena pinta de que marca los bottoms de mercados, porque es como una volada que me vino en un sueño combinado con algunas ideas. Claro, estaba ahí y como días y días como obsesivo de cómo programo esto para que esté bien, yo sin saber programar, pero gracias a ChatGPT, ¿no? La cuestión no era el programar, sino cómo enlazar esas ideas que me habían venido. Y eso sí, claro, también es lo que dices tú, es un sprint que sabes que va a ser temporal, no es que vayas a tener que dedicarte a ese indicador cuando funcione, si llega a funcionar, ¿no? Pero esos pequeños sprints a mí me dan la vida, es como la felicidad absoluta. A mí también, pero últimamente intento no hacerlos, porque sí que me gustan, pero también dejo muchas cosas de lado. Entre ellos la salud, porque esos sprints son estar muchas horas sentado, muchas horas enfocado. Ujú. Ya las comidas a mí ya se me pasan, porque hay veces que se me olvida comer, entrenar igual, hay veces que se me olvida entrenar, hay veces el tema social queda un poquito de lado. Entonces sí que lo disfruto, pero intento no hacerlo ya. Ujú.
Igual, Pau, volviendo al tema de que puede dejar de funcionar, yo no, o sea, tampoco es que va a dejar de funcionar de un día para el otro, ¿no? Va a haber señales y ahí es cuando te puedes empezar a preocupar. Digo, no es que de un día para el otro todos los usuarios de Discord se te van a dar de baja, se te van a ir todos los oyentes de todos los podcasts. Creo que sería algo progresivo y ahí decís, quizás debería empezar a preocuparme. O Creo sea, está que bien. sí, en base a esto que dices, uno de los motivos por los que dije voy a diluir la marca y voy a parar Pau Ninja de bote pronto a pesar de haber hecho más de 700 episodios era también para demostrarme a mí mismo. Es como el tío ese de Yados Fitness, uno de los tíos a los que mentorizó. El tío tenía como, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía como una empresa de fontanería y no sé qué, y terminó viviendo en la calle. Y él comentaba en una entrevista de, sí, estoy peor que antes, pero me he demostrado que lo que me daba tantísimo miedo, que era terminar sin nada, sigo vivo y sigo aquí, ¿no? Y bueno, creo que está empezando a salir de vivir en la calle, no creo que haga falta llegar a estos extremos, pero se lo demostró a él mismo, ¿no? Entonces yo quería hacer una versión también descafeinada de esto, como no, lo paro de bote pronto durante unos cuantos meses, me siento a mí mismo y de hecho incluso le he comentado a Juan, a mi editor, vamos a hacer una especie de vacaciones durante en verano en la que vamos a meter ciertas cosas en modo mantenimiento, después lo retomamos en septiembre como hacen la mayoría de creadores de contenido. Yo, ¿qué pasa? O sea, igualmente, seguramente trabajaré igualmente por las mañanas creando contenido para cuando terminemos las vacaciones, ¿no? Pero es más para demostrarme de, esto no es tan, ¿cómo os lo diría? No es tan débil o no es tan tambaleante como crees que es, sino que tranquilo, relájate un poquito y es la estrategia o el engaño psicológico que me intento decir de, te vas a tomar vacaciones forzadas, no realmente de crear, sino porque es lo que quiero hacer, sino de publicar esas creaciones, ¿no? Y es como me autoengaño, me voy a autoengañar y lo he empezado a hacer dejando un tiempo el podcast de Pau Ninja y retomándolo con una idea fresca como es exclusivamente charlas, ¿no? Que es como se también medio empezó inicialmente. También, Pau, una cosa que a mí me gusta recordarme mucho es cuándo tienes las mejores ideas. Las mejores ideas yo en mi caso no las tengo cuando estoy enfrente del ordenador. Las tengo cuando estoy, en mi caso es en el campo o en la montaña, ¿no? Es de vacaciones, en la playa o haciendo alguno de mis hobbies. Y ahí es cuando realmente mi cabeza empieza, ¿no? Está disfrutando de esquiar, por ejemplo, pero también está pensando, joder, podría hacer esto, o joder, jolín, este proyecto, o joder, a lo mejor esta estrategia de trading. Yo realmente las mejores ideas y las mejores conclusiones no las tengo cuando estoy haciendo esa tarea. Ujú. Las tengo cuando mi mente quizás está divagando un poco o cuando estoy en un entorno natural, estoy más tranquilo. Entonces también esa es una de las razones por las que yo me obligo a parar y me obligo a hacer otras cosas. Porque hacer otras cosas yo creo que también me beneficia bastante Ujú. a otros niveles. Yo, la verdad, siempre tengo el chip de la monetización, o sea, estas ideas, como dices, también me vienen en las duchas, cuando estoy caminando, que camino mucho cada día y todo eso, pero siempre tengo el chip de monetizar, o sea, hostia, me gustaría hacer esto. ¿Es monetizable? O sea, yo qué sé, pienso, hostia, quiero probar el torno de cerámica, ¿no? Hostia, ¿cómo monetizo aprender a hacer los pots estos? Que ya hice algunas clases, ¿no? Y terminé, o sea, lo hice sin la idea de monetizar, pero lo estaba pensando mientras estaba ahí. ¿Cómo se monetiza esto? Incluso, o sea, en situaciones muy que dices, es lo último en lo que pensarías, ¿no? Me acuerdo en una ruptura, tengo los libros aquí, en una ruptura sentimental de, hostia, no es que pensara cómo puedo monetizarlo, pero tuve la idea de, voy a pillar los libros de la competencia sobre que son como diarios de rupturas y cosas por el estilo, y digo, y voy a buscar ciencia que estén basados en esto para ayudar personas a pasar por esto y como no sé si es una obsesión rara o es algo que está cableado en mi cabeza que no debería estar así, pero siempre lo pienso y creo que a lo mejor se puede enlazar con la idea de ese miedo de no, que mañana me quedaré sin. Entonces, claro, mi mente siempre está en, pues genera esto, ¿no? Que a lo mejor esto sí que te dará la seguridad que buscas. Mm. Y mira,
ahora que hablas de relaciones, a mí también es un área que me interesa bastante, porque yo siempre me pregunto, yo ya he llegado a la conclusión de que no existe la mujer perfecta, ¿no? De que te entienda, te comprenda y todo lo que... Y es, bueno, eso, que te comprenda, ¿no? Que te entienda a la perfección. Entonces, también me ha surgido la siguiente pregunta, es que, ¿crees que tu multipotencialidad y sobre todo esa multipotencialidad que está enfocada en hacer, 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 que al final son muchas horas, ¿no? Tienes que dedicarle muchas horas porque te apasiona y te sientes bien cuando lo haces. Entonces, ¿cómo crees que funciona eso en una relación? O sea, ¿cómo tendría que ser una pareja, ¿no? Para entender y para... O sea, ¿cómo podría ser una buena relación con un multipotencial? Ujú. ¿Hay más Sí, yo creo probabilidades que de tener una buena relación con un multipotencial o una mala relación con un multipotencial? sí, yo creo que es lo mismo que con el trabajo, es un tema de gestión, ¿no? Si eres una persona multipotencial o no, que está, porque puede ser con un experto también, que estás obsesionado con una cosa toda tu vida o durante una época muy larga, pero me refiero a que si estás trabajando 12 horas, 14 horas al día, o sea, ya sabemos tú y yo, todos los que estáis aquí presentes, que la relación se necesita regar, de lo contrario, pues se va marchitando, ¿no? En el sentido de dedicar tiempo y atención. Yo creo que es esto, es un tema de coherencia y un tema de intención, en el sentido de que si realmente te preocupa lo que haces, o sea, a nivel de trabajo, tienes que dedicarle tiempo, pero te preocupa también esa relación, pues tienes que dedicarle tiempo. Entonces creo que será un tema de intención en ambos sentidos. Eso se refiere a no pasar 12 horas trabajando, sino buscar un cuadro, un marco perfecto de tiempo en el que, por ejemplo, tu pareja también esté trabajando, entonces, porque se estará ganando dinero inevitablemente, en el que tú también estés trabajando con la máxima intención. Eso significa que podrás meterte en plan puntero láser ahí porque sabes que después, no, no, este espacio que tengo es para mí o para dedicar después en relación, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que, lógicamente, si estás empezando, que no tienes ingresos, es algo bastante más difícil, es un reto mucho más grande porque quieres ocupar todo el espacio que tengas para hacer que tus proyectos funcionen a nivel monetización, ¿no? Pero una vez, por ejemplo, Enrique, en tu caso o en mi caso, que ya están funcionando, es como meter el puntero láser el máximo posible en el espacio en el que estás trabajando, en el que has decidido trabajar. Entonces, creo que es esto. Cuando estás con tu pareja, es una cuestión de intención, de estoy con mi pareja, no estoy pensando en el trabajo, y cuando estás trabajando lo mismo, estoy en el trabajo, no estoy pensando en mi pareja, ¿no? O lo que vamos a hacer después. Yo creo que es la coherencia aquí también entra en el sentido de me importan ambas cosas o me importa esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen los malabares multipotenciales en este sentido? Así es como lo veo yo también con experiencias anteriores en las que o te has obsesionado demasiado con una cosa o te has obsesionado demasiado con otra, ¿no? En el sentido de que cuando estás empezando a salir, pues entonces casi que olvidas el trabajo porque quieres meterte ahí, ¿no? O cuando ya estás metido ahí, entonces casi que olvidas a la pareja porque estás obsesionado con el trabajo otra vez. Entonces es buscar este equilibrio, que es el reto en sí mismo. Carlos, Es un tenías... reto grande. Es un reto grande, pero entonces, es lo que dices, ¿no? Poner esa intención en el foco y en trabajar de forma secuencial, ¿no? De que cuando estés haciendo una cosa no estés pensando en la otra. Sí. Para mí, en mi caso, sí es un reto muy grande, pero también sé qué es lo que quiero, ¿no? Y es lo correcto. Yo Perdona, creo, antes de darte paso, Carlos, Enrique, creo que también hay lógicamente el factor contexto y entorno. A lo mejor si tu pareja es súper activa y tiene mucha libertad, es distinto, ¿no? Que una persona que trabaja 8 horas al día de lunes a viernes, que es bastante más manejable en este sentido. Perdón, Carlos, adelante. sí, no, yo creo que también hay que buscar un poco esa flexibilidad mental tuya propia. Y, por ejemplo, en mi caso yo tengo un hijo de 5 años, aparte de que busco los huecos, ¿no? Trato de madrugar, también me quedo más tarde una vez que él se acuesta para poder generar esos espacios de paz y concentración. Pero también se trata de, oye, al final para mí lo más importante es mi hijo y a lo mejor yo estoy ahí a tope
con buenas ideas y de pronto viene y me dice, papá, tal, podemos jugar, podemos... Y yo ya he llegado al punto en que digo, mira, al final, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estudio, trabajo? Es para él. Digo, entonces lo paro, digo, bueno, cuando lo retome es la vida, o sea, así es la vida y me dejo esa libertad de decir, bueno, pues ahora lo paro, me dedico a mi hijo y cuando pueda retomarlo, que a lo mejor se me ha ido ahí una idea o tal, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo tantas ideas a lo largo del día que ya ha llegado un momento que es como, bueno, pues esa no tenía que ser y será la siguiente y al final no se trata de la gran idea, se trata, como estamos comentando, ese foco, ¿no? La que martilleas y insistes, esa es al final la que te puede llevar a buen puerto. Y se trata, también quería comentarle a Enrique, preguntaba, ¿no? ¿Y qué tipo de mujer? Bueno, al final, más que eso, se trata de esa mentalidad que ella pueda tener a la hora también de entender que, bueno, pues que eres así, que tu vida es así y que encajéis, como decía Pau y también luego Enrique, ¿no? Cuando estamos en esos momentos es a eso, a tope, y luego entendemos que puede haber periodos en los que pues nos vemos menos, hablamos menos, pero es como que dejamos la relación un poco en stand-by y entendemos que todo está bien, que todo sigue ahí, que estamos remando a lo mejor cada uno en su proyecto o a lo mejor si te va a demandar más atención, pues claro, no se trata de buscarte una persona muy dependiente, obviamente, porque también tú no vas a poder estar ahí constantemente. Tienes que ser una persona independiente que probablemente también vaya a tener sus propios proyectos y mentalmente su construcción mental permite entender que tú eres muy creativo y necesitas mucho tiempo para eso y mucho espacio. Esa es la que puede encajar, pienso yo. Efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Este tema creo que daría para un episodio entero sobre relaciones multipotenciales, porque también hay mucha dispersión ahí y creo que podría ser interesante. Pero bueno, chicos, me ha gustado mucho esta mesa redonda para dar pie a la nueva época, entrada, temporada de las charlas de Pau Ninja, que ahora el podcast se va a llamar así. Así que muchas gracias, señores. Seguiremos hablando en Sociedad Ninja y a ver si hacemos más mesas redondas de estas, buscando temas específicos relacionados con la multipotencialidad, porque creo que a más de uno le va a servir. Así que mil gracias. Perfecto. Gracias. Venga, y con ganas de que salgan este tipo de charlas.